este tiempo pascual tan bello, venimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es precisamente la primera historia de la iglesia que se escribió. Y nos narran tantos episodios bellos del inicio de la evangelización por parte de los apóstoles. Hoy, en la primera lectura, hemos escuchado una pregunta que cada uno de nosotros se hace delante del Señor Jesús. ¿Qué debemos hacer? Y en las circunstancias actuales del mundo, en las circunstancias actuales de nuestra Honduras, la respuesta es cuidar la salud de todo nuestro pueblo, no actuando irresponsablemente y siguiendo las medidas de salud para que podamos vencer este virus. No es broma. Y vemos con tristeza que algunas personas irresponsablemente están ya difundiendo el virus. Estamos viendo cómo van subiendo el número de los contagiados. Y así va a subir el número de los muertos, Dios no lo quiera. Pero entonces, hoy, delante de Cristo resucitado, debemos responder a esa palabra. ¿Qué debemos hacer? Cumplamos con todo aquello que se nos indica para poder vencer este mal. En la segunda lectura encontramos cómo el inicio del apostolado del primer papa, el inicio del apóstol San Pedro, nos da un consejo también muy oportuno para estos días. Nos dijo: hermanos, soporten con paciencia las dificultades y problemas para hacer el bien. Sin duda alguna, es difícil este tiempo que estamos viviendo en confinamiento, pero eso también tiene una dimensión espiritual. La manera de vivir, la solidaridad, la manera de vivir la caridad con los hermanos está en soportar con paciencia el hecho de que no podemos volver a las actividades ordinarias, pero es precisamente por amor, para que Honduras se libre de este mal. No es que estamos en la cárcel, estamos en nuestros hogares, cuidando de que ahí no entre el contagio y no siendo irresponsables, saliendo sin las medidas necesarias de salud. También ahí démosle esta dimensión espiritual. Pero, lógicamente, este cuarto domingo es el domingo del Buen Pastor. Hemos escuchado en ese capítulo 10 de San Juan: el que no entra por la puerta en el aprisco, ese es ladrón y bandido. Y también el Señor lo dice fuertemente hoy. No podemos seguir ignorando un mandamiento de la ley de Dios que dice no robar. Y roba aquel carterista, aquel asaltante
pero también roba aquel que hace mal uso de los fondos públicos. También roba aquel que quiere defraudar, como tristemente hemos estado escuchando en estos últimos tiempos. Ladrón y bandido le puede decir el Señor Jesús a todo aquel que toca lo que no es suyo. Y peor todavía en tiempos de esta pandemia, si los fondos no son bien usados, escrupulosamente usados, sin buscar otro tipo de motivaciones. Son ladrones, son bandidos. Se lo dice el Señor Jesús, buen pastor. El Evangelio comenzó con una afirmación muy fuerte. El que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. La imagen de esta escena está tomada de la vida de los pastores, de la cultura rural de Israel. Para nosotros, cristianos del siglo XXI, que vivimos en ciudades, que apenas sabemos lo que es un pastor, las palabras de Cristo en el Evangelio no tienen la fuerza que tenían para los judíos. Ellos sabían muy bien cómo era un pastor. En Palestina, la supervivencia del pueblo dependía en gran parte de la posesión de ovejas. La imagen del pastor que guía a sus ovejas para que coman pasto era conocida por todos. Pero ¿por qué el Señor Jesús utiliza la imagen del que no entra por la puerta y del que entra por la puerta? Para indicarnos que existe un solo modo de acercarse a las ovejas: entrando por la puerta. Quien penetra por otro lado no lo hace por amor a ellas, sino para explotarlas. Por eso Jesús los llama ladrón y bandido. ¿En qué sentido? Ladrón porque se apropia de lo que pertenece a todos. Ellos le quitan al pueblo lo que es suyo, le quitan la libertad. Y bandidos porque usan la violencia contra el pueblo, reduciéndolo a un estado de hambre, de miseria y de muerte. ¿No es esa una realidad lamentable en nuestra Honduras de hoy? Cuánto robo, cuánta violencia, cuánta muerte. En contraste con los ladrones y bandidos, Jesús opone la figura del pastor, que es el que entra por la puerta. Entrar por la puerta, que es Cristo, es escuchar su voz, seguirlo, dejándonos llevar de todo lo que Él dijo, de la manera como Él amó, de la fidelidad con la que Él vivió, de su disposición constante al servicio de los pobres y de los débiles, de su constante actitud de confianza en el Padre y, en definitiva, querer vivir como Él vivió. Y Jesús viene para cuidar a las ovejas. Por eso dice, las va llamando por su nombre. Llamar por el nombre significa amar.
Jesús es aquel que ama a cada ser humano como único, el que viene a sacarnos de la muerte y de todo lo que nos oprime. Viene a liberarnos, sí. Él es alguien que nos ama, que nos hace verdaderamente libres, libres de toda alienación. Él viene para darnos vida. ¿Nos sentimos llamados por nuestro propio nombre? ¿Nos sentimos amados? Valdría la pena este domingo, en el silencio de nuestra oración personal, sentir a Jesús que nos llama por nuestro nombre. Y sigue diciendo el Evangelio, la saca fuera. ¿Qué quiere decir la saca fuera? Quiere decir que Jesús es el que nos libera del corral en el que podemos estar encerrados. Hay muchas formas de estar encerrados. Es el verdadero pastor que nos saca del redil de la opresión, en que podemos estar encerrados, dominados, esclavizados. Jesús viene a llamarnos fuertemente a la libertad. Nos quiere liberar del corral de nuestros vicios, de nuestros pecados, de nuestros egoísmos, de nuestras violencias. Otra pregunta podía ser, ¿quiero ser libre de verdad o sigo atado y me encanta seguir atado frente al mal? Y continúa el Evangelio diciéndonos, Jesús es el pastor que camina delante de las ovejas. Camina delante de nosotros, abriéndonos horizontes de vida, horizontes de esperanza. Nos marca un camino nuevo. Él mismo es el camino que estamos invitados a recorrer. Su voz nos anima al seguimiento y nos comunica la verdadera vida. ¿Cómo no seguir a aquel en quien vamos experimentando como la plenitud de todo lo humano? Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En aquella época del Antiguo Oriente, cada pastor por la mañana solía sacar a sus ovejas para llevarlas a pastar. Eso se hacía por medio de un silbido o de una voz que las ovejas conocían muy bien. Y cuando oían la voz del pastor, las ovejas que se identificaban con esa voz salían. Podemos preguntarnos, ¿nosotros escuchamos su voz? ¿O preferimos escuchar otras voces que gritan más fuerte, que nos aportan solamente materialismo? Jesús se identifica con ese pastor dueño que cuida las ovejas y conocen su voz. Jesús dice que oyen su voz. Es una frase con profundas resonancias bíblicas. Oír la voz del Señor es conocerle,
y su voz es profundamente liberadora. Cuando oramos con la liturgia de las horas, hay un salmo, el Salmo 94, que se llama el Salmo invitatorio, el que nos invita a la oración. Y comienza así: si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Oír la voz del Señor es conocerle, y su voz es profundamente liberadora. Pregunta: ¿quién escucha la voz del Señor actualmente? Tanta gente se pasaba la vida corriendo de un lado a otro, buscando el amor que deseamos. Ahora que por las circunstancias actuales estamos en nuestros hogares, vale la pena de escuchar esa voz interior que llena nuestros corazones. Pero en la iglesia, de alguna manera, todos estamos llamados al pastoreo, a cuidar la vida de aquellos que nos son confiados. Por eso, padres de familia, por favor, cuiden sus hogares, cuiden estas medidas de prevención. Es manera de ser buenos pastores. De esto podríamos hablar largamente, pero no es el momento. Hoy en el Evangelio Jesús termina con una afirmación extraordinaria: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él ha venido para la vida, para que tengamos una vida llena de sentido. Necesitamos redescubrir hoy que el Evangelio es fuente inagotable de abundante vida. A pesar de las dudas, a pesar de las incertidumbres, podemos descubrir hoy en el Evangelio a un Jesús que sostiene nuestra vida, incluso en los momentos más difíciles, que nos da fuerza para comenzar siempre de nuevo, que alimenta en nosotros una esperanza indestructible cuando la vida parece apagarse para siempre. Con dolor vemos cómo va aumentando el número de muertos de esta pandemia, pero cuántas veces hemos sido indiferentes ante el número de todos los asesinados, de todos aquellos que terminan encostalados, como se dice. Indiferencia. No podemos hoy ser indiferentes ante tantas vidas rotas a causa de diversas formas de discriminación y de exclusión que generan tanto sufrimiento injusto y humillante. ¿Cómo puedo ser testigo de vida y confianza a mi alrededor? Este domingo es una llamada fuerte a optar por la vida que Él nos ofrece a cada instante, a renovar nuestra confianza reconociéndole como nuestro pastor y diciéndole con las palabras de ese salmo bello, el Salmo 23, que hoy la liturgia nos ha puesto como salmo responsorial: tú, Señor, eres mi pastor, nada me falta, aunque pase por valles de tinieblas, no temeré,
porque tú vas conmigo. Nada me falta. En medio de las dudas, las vueltas del camino, los peligros, las dificultades, podemos decir, nada me falta. Aún en medio de esta epidemia que es real y que es una amenaza y que debemos tomar en serio, nada me falta y nada temo, porque tú vas conmigo. Y nos asociamos hoy a esta jornada mundial de oración por las vocaciones. Especialmente hoy queremos recordar entrañablemente a nuestros seminaristas. Son aproximadamente 200. Teniendo en cuenta el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, aproximadamente con 160, y otros seminaristas del Seminario de Comayagua y de los seminarios de algunas órdenes religiosas. El Señor responde a la oración, que es la única mandada explícitamente por Él en el Evangelio. La mies es mucha, los obreros son pocos. Oren al dueño de la mies para que mande operarios a su mies. Oremos a nuestro Señor buen pastor para que no falten esos pastores que necesitamos para que nos guíen en el camino de la vida. Oremos por ese buen pastor que guía hoy a la Iglesia, por el Papa Francisco, que se prodiga y que está constantemente orando por toda la Madre Iglesia. Que el Señor también le conceda la alegría de ver este rebaño dócil a la palabra de Jesús, que quiere seguirle, no obstante las dificultades, llevando la luz de la palabra hacia aquellos pastos abundantes de vida, que son precisamente los rebaños del Señor.